Ahora, sí entiendo que hace falta esta grabación y obviamente por eso es que la voy a repetir hoy, porque me di cuenta que todavía hay problemas de comprensión frente al tema que yo estaba tratando la semana pasada, que era tipos de antagonista, habíamos hablado lo de la premisa, tipos de historia, este tipo de cosas. Sí me di cuenta por lo que ustedes escribieron y lo que alcancé a leer, que todavía hay problemas de comprensión. Entonces, no hay problema. O sea, nos toca ser juiciosos en las entregas y ya ahorita que nos pongamos todos de acuerdo, pues vamos a estar más juiciosos con eso. Pero hoy voy a repetir básicamente lo que repetí la semana pasada para que quede, y voy a añadir otras cosas más que sentí que no me habían explicado, entonces las puse otra Muchas vez. gracias, profesora, le agradecemos mucho. No, y yo a ustedes también por la paciencia, chicos, de verdad que sí. Porque la idea no es ahorcar. Dime. Por favor, y si puedes, me regalas después el enlace, con eso nos ponemos de acuerdo para que nadie quede con eso. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir y voy a poner otra vez el PowerPoint que estábamos trabajando la semana pasada. Lo completé, que dice tipos de historia, le aumenté unas cosas para que quede mucho más claro con respecto a lo que habíamos estado trabajando. Entonces, con y ya las películas que ustedes vieron, vamos a hacer el ejercicio de... este es el que estábamos trabajando la semana pasada y le añadí otras cosas. ¿Ustedes están viendo este? Sí. ¿Lo alcanzan a ver todos? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, no nos pongamos ahorita preocupados por las fechas porque ya al final de la clase ya les abrí para que quede abierto hasta marzo. La idea no es que lo entreguemos en marzo, pero que sí que lo entreguemos con juicio. Y ahorita compartimos el curso para que vean dónde es que está la pestañita para subir el proyecto. ¿Les parece? Ok. Ok. Sí, porque la idea era que yo, o sea, a mí todo el mundo me dice, haga quizzes, que es más fácil calificar. Yo sé que es más fácil calificar quizzes, pero a mí me preocupa que ustedes están un poco colgados con esta parte práctica en la escritura. Puede ser que la teoría la funcione, pero la práctica no. Y ustedes necesitan hacer libretos. Entonces, por eso estoy repitiendo todo. Entonces, la vez pasada comenzamos con la parte de premisa. La premisa es una sola línea que define la historia en su totalidad, teniendo una construcción básica que determine los 3 actos, la característica del personaje, el subtexto y la conclusión. Entonces tenemos al sujeto, al que se le pone o se califica con adjetivo calificativo para entender en qué situación está el personaje cuando comienza la historia, ¿ok? O sea, solitario, amargado, preocupado, deprimido. ¿En qué película podríamos decir que el personaje está deprimido o empieza la historia con depresión? John Wick, exactamente. Entonces, si nosotros hablamos de un asesino o de un hombre solitario o un hombre en depresión, ¿sí? El verbo conflicto, normalmente si ustedes van a buscar el término verbo conflicto, no existe en Internet, porque he tratado de encontrar la versión. Yo les había puesto arriba que este es un tipo de trabajo que tiene un guionista americano que es Jarvis, incluso tiene un método ahorita que tú pagas y él tiene ya todo como la plantilla donde tú prácticamente dices qué es lo que quieres hacer y esta te la va haciendo. Ahorita ya Jarvis tiene eso, pero hace unos años él simplemente tenía un método que era este que estamos trabajando, donde hablaba de esos 3 actos y hablaba del verbo conflicto como un verbo que tiene que ser activo en su, digamos, en su configuración, o sea, tiene que ser luchar, conseguir, trabajar, pelear, porque uno no puede decir dormir, comer, básicamente porque primero son verbos pasivos y no me genera ningún tipo de conflicto ni me moviliza el conflicto de la historia que estamos trabajando. Y la conclusión o resolución, que es qué pasa con el personaje de nuevo después de que ya atravesó toda la historia. ¿Aprendió algo, no aprendió algo, se convirtió en alguien más o simplemente quedó el mismo? O en caso de un tipo de historia que se llaman épicas, normalmente la conclusión es que el personaje fallece por un sacrificio que él hace en la vida por amor o por un ideal, ¿ok? Entonces, ese lo vamos a explicar en enseguida.
Entonces, habíamos estado hablando de Buscando a Nemo. Habíamos quedado que... ¿Me pueden decir cuál es la premisa de Nemo? Ya la teníamos lista la semana pasada, para los que sí pudieron ingresar a la clase. ¿Sí se acuerdan? Dime, Alejandro. Bueno, qué pena. Había levantado la mano desde que empezamos. Ay, perdón, es que como lo tenía en las diapositivas, no alcancé a ver la pantalla. No. Yo me quería desahogar, pero ya el compañero Eric se desahogó por todos. No se preocupen que yo también ando en las mismas con la universidad. En la plataforma sí está. En la plataforma está, ahorita te muestro eso. O sea, la plataforma está, es más, si ustedes se meten ahorita en donde está la conexión de Google Meet, están los 3 sites para que puedan entrar a las grabaciones, a los contenidos de la clase y a las lecturas. Es que el examen, el que te estoy diciendo, no es un parcial, te estoy hablando es de un espacio donde ustedes pueden subir lo que estamos hablando justamente ahorita. O sea, ahí, bueno, si ustedes quieren, ahorita hacemos eso. Lo que pasa es que si ustedes prefieren que organicemos primero la clase, dime, Kelly. Pues buenas tardes. Hola, Pues, Kelly. profe, pues yo estaba en las clases y hemos hablado de los temas y la última clase pues creo que entré como en la mitad y pues Sí. habló como de ver una película y eso, pero mi pregunta es, ¿dónde desarrollamos un trabajo? No hay quiz, no hay evaluación en la página. Entonces, el que usted dijo que iba a hacer un documento en Drive, pero ¿dónde llega el correo? ¿Dónde está? Porque es que yo no encuentro Lo que te ninguna estoy diciendo es que información. cuando tú entras, si tú entras ahorita a la presentación de la clase o al calendar, tú tienes ahí 3 enlaces. O sea, aparte del enlace de la reunión, hay 3 enlaces. Uno que te lleva a grabaciones, uno que te lleva a los contenidos y uno que te lleva a lecturas. ¿Quieres revisar ahorita? Mira. Espera un momentico. Entonces. Profe, nada más tengo una duda. ¿Dónde se va a entregar el trabajo? En el espacio pero tendría que configurar el tema del parcial. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, en el espacio donde tengo el parcial escrito en el grupo. Espérate, entramos acá. Pero claro, profe, pero digamos eso lo subió ahorita porque la semana pasada no estaban esas 3. No, ese lo subí hoy precisamente. Ok, listo, entendí el tema. Hoy. Eso fue lo que yo les dije. Como yo he tenido problemas de configuración de los exámenes, entonces hoy, hablando con Arturo, me explicó por dónde es que se sube eso. ¿Sí me explicó? Hoy. Entonces, mira, acá donde dice quiz 1, espérate, les comparto esta pantalla. Es el que sí tiene habilitado las preguntas. El quiz 1 ya vi que se me habilitaron esta mañana. No, ese estaba así desde la semana pasada las preguntas. Lo que pasa es que ustedes me estaban diciendo que no había dónde subir las... No, pero yo tenía un problemita, profe. Yo hasta le mandé un correo el domingo, ayer todavía, y no me había actualizado pregunta en el quiz. Hasta, incluso una amiga que sí le actualizó preguntas. A mí se me actualizó fue hoy. Y es que eso es lo que te estoy diciendo que también me está pasando. Fíjate que hay personas a las que son solamente 2 grupos de libretos y tengo 2 cosas completamente diferentes. Incluso me ha pasado que teniendo compartida la pantalla, una cosa es lo que yo veo acá desde mi computador y otra cosa es lo que ustedes están viendo en la pantalla compartida. Entonces es una cosa que yo le había dicho, o yo pedí con un Camitique que me hicieran una asesoría también por la parte de ingeniería técnica, porque es que yo no,
o sea, algo me estaba pasando con esto. Entonces hoy estuve toda la mañana organizando eso y por eso fue que cuando entramos les dije, chicos, ténganme paciencia, ahorita revisamos cómo es que está funcionando Espérate un momentico, comparto. De todas maneras, eso que le pasa, que hay veces que usted está compartiendo la pantalla, eso creo que le pasa a todos los profesores, por eso No. la mayoría le preguntan a uno, ¿están viendo lo que estoy...? Claro, y yo soy la más nueva, entonces imagínate en cómo ando. Sí, claro. Entonces, ahí, por eso les digo que sí, que tengan paciencia conmigo. Hoy resolvemos lo del parcial, Kelly. O sea, hoy les estoy explicando lo que necesitan entender para poder escribir el parcial. Eso es lo que estoy diciéndoles ahorita. Todo lo que estaba tratando de explicarles son lo mismo que había explicado la semana pasada, cuáles son los términos para poder entregar el ensayo, y les iba a mostrar en la pantalla. Espérate, las pantallas. ¿Dónde está el curso? Porque es que si yo puedo mostrarles a ustedes esto. El tema, profe, que yo preguntaba por dónde, si se iba a configurar el tema del parcial, es porque hay muchos profesores que ponen eso, un quiz y entrega de un ACA. Usted tendría que configurarlo. Lo que pasa es que la entrega de final del ACA, yo les iba a hacer la propuesta hoy. Sí, hoy les iba a hacer yo la propuesta del ACA para que la podamos entregar al final. Entonces, la propuesta que yo les tengo a ustedes es entregar no un libreto, sino entregar una grabación hecha con un libreto. ¿Ok? Ok. Ahora, entonces el tema, lo que yo me refería con el ACA, para que se la habilite, o sea, los profesores cuando hacen un pretrabajo, que muchos lo han hecho ya, ellos en vez de poner parcial, ponen pre-ACA o ponen ACA 1. Ya, es que entonces fíjate, uno ahí que entrega caso, y se vuelve la nota calificable. Me enredó se me lenguó la traba, la lengua. Lo que pasa es que en mi caso, yo este primer trabajo que estaba poniendo era un trabajo diagnóstico de lo que ustedes están trabajando. ¿Sí me entienden? O sea, de lo que ustedes no están entendiendo de la clase y lo que a mí me estaba preocupando justamente de eso. Porque, o sea, a mí, yo les puedo hacer un examen escrito sobre lo que aparece en los contenidos, pero yo sé que el proyecto final no es sobre el conocimiento que ustedes tengan acerca de los libretos, sino realmente de que sepan escribir libretos. O sea, para mí ahí hay una diferencia crasa como entre aprender a hablar de cine y hacer cine. ¿Sí me explico? O sea, Claro, entonces eso lo podría hacer, profe, para que de pronto se le descomplique un poquito más ahí poniendo como un ACA y usted lo califica como si fuera un pre-ACA, pero no va a ser el ACA final. Entonces esa nota... Lo que pasa es que el primer corte, claro, acuérdense que son 3 cortes. Claro, lo que a mí me dijeron es que yo tenía que configurar el primer corte con las notas y básicamente a mí me dijeron, usted se va a dar en la cabeza porque usted va a poner 35, 40, 50 documentos donde va a tener que leer y sacar una nota por cada uno. Efectivamente, eso fue lo que hice. Ahora, si ustedes entienden este primer pedazo, solamente este primer pedazo, nosotros ya vamos a poder hacer el ejercicio completo la siguiente vez. Entonces, mira acá dónde está. O sea, ese estaba incluso así desde la semana pasada, por eso era que te decía que me parecía raro. Entonces, si tú ves aquí arriba, cuando tú entras al parcial, está la premisa, tipo de historia, tipo de antagonista. Profe, no está mostrando la pantalla, por si. ¿No? No. Ay, Dios mío. No, profe, no podemos ver. Ventana. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, profe. Entonces, fíjate que en esa aparece la parte de arriba, está simplemente lo que yo les había preguntado, o sea, esto no lo cambié en nada. Y en la parte de abajo, aquí dice puede arrastrar o soltar archivos aquí para añadirlos. Entonces, tengo solamente 2 de los 10 grupos que yo tengo, 10 de las 10 materias que tienen solamente eso, y te digo que tengo inundado el correo electrónico con los archivos. Y me tocó hoy hacer otra vez esa negociación con ellos, porque es que me los mandaron todos por correo electrónico. Y obviamente entre los 500 correos que tengo de la universidad, de las aceptaciones de ustedes de la clase, más los
escritos que me mandaron, pues no los voy a encontrar todos. Entonces, por eso les iba a decir, arrastrenlo acá. Si ven dónde está la pantalla en la parte inferior, acá dice, puede arrastrar y soltar los archivos de aquí para añadirlos. Y eso, usted está en la pantalla del quiz. Sí, en la pantalla del quiz. Acá donde dice Del quiz 1. Ajá. Profe, buenas noches. Profe, Dime. es que esta es mi primera clase, yo le había enviado un correo. Sí. Entonces me cruzaba con opción de grado 1. Ajá. Entonces estoy realmente perdido y creo que varios compañeros también. No sabemos cómo es el trabajo. ¿Usted nos podría explicar? Eso es lo que voy a hacer. O sea, ahorita les estoy mostrando justamente dónde es que pueden subir el archivo. Por favor, ustedes revisan su curso y me dicen si esta pestaña está. No, profe, a mí no me aparece así. O sea, no tengo claro cuál es la ruta, en qué semana. Quiz. Entras al quiz y del ¿Pero quiz. en tema 1? No, abajo de tema 1. En tema 2 aparece el quiz 1. O sea, en el tema normalmente no va a estar el quiz, está en el siguiente tema. O sea, en el quiz 2 está en el tema 2 está el quiz 1. En el tema 3 está el quiz 2. Ah, ok, ya me apareció porque ahorita no me aparecía nada. Sí, claro, el Requiem por un sueño. Ok, entonces el quiz aparece ahí y en la parte de abajo está la pestaña donde tú puedes subir el archivo. ¿Ok? Dime, Eric. Profe, a mí no me aparece así. ¿En serio? Pero tienes que cliquear. O sea, si tú solamente te vas a la primera parte, se ve la pestaña pequeñita y aparece solamente la parte de arriba. Profe Eric, o sea, yo entiendo, solamente, usted dice que solamente va a recibir una ACA final, ¿cierto? Lo que yo entendí. Sí. O sea, este ACA final, como yo estoy haciendo imagen, puede ser ese trabajo que haga para imagen, le puede servir a usted como el libreto. Si tiene un libreto escrito, pues obvio. Ok, entonces ya esa era mi pregunta. O sea que el trabajo que haga para imagen y cinematografía me puede servir para ACA final para usted. Eso yo les había dicho también. O sea, okay, listo. Libretos, yo no tengo ningún lío de que tenga el formato y que tenga ciertas condiciones de personaje y de cosas que estamos trabajando en clase. No, perfecto, profe. De hecho, a mí me parece perfecto que ustedes utilicen las cosas que hacen acá en otras partes. Sí pudieron encontrar la pestaña, o sea, sí ingresaron y ya encontraron la pestaña. Sí, profe. Claro, y es que eso era lo que me estaba diciendo a mí, me decía hoy, me estaba diciendo Arturo, me decía, pero es que, yo le decía, pero ahí está la pestaña, y me pasa lo mismo con el otro grupo narrativas, y tengo 70 trabajos perdidos en correo electrónico. Dime, Eric. Profe, pero hay que darle al intento al cuestionario del quiz para que no es un cuestionario, por eso es que no te va a dar número de intentos porque no es un cuestionario. El cuestionario tiene una pregunta única. Dale ahí a la pestañita azul. Por eso aquí dice intento de cuestionario, entonces le doy comenzar y si pierdo el primer intento, porque nada más son 2 intentos. Es que cuando tú abres eso, aparece exactamente la misma pregunta de arriba que dice personaje, antagonista y tipo de premisa. Entonces, tú cuando abres eso tienes 45 minutos para subir el archivo. Tú no necesitas abrir eso ahí. Ok, entonces no lo voy a abrir ahora porque voy a perder un intento. Entonces tú escribes el ejercicio, escribes el ensayo y ya subes el archivo porque es que además ya tengo muchas personas que ya me mandaron el archivo. O sea, es que por eso era que se me hacía raro que no pudieran, porque yo creo que ya la mitad lo subió de la gente que está en esta clase. Entonces había unas personas que no daban, pero si tú no le das clic ahí, obviamente no se te abre. Sino es que como no tiene nada que indique, uno cree que lo que va a hacer es un cuestionario. Entonces, al momento de dar intento del cuestionario. Ya me di cuenta que ustedes están acostumbrados a solamente responder cuestionarios y es más, tengo una clase que me respondieron los quizzes en la primera semana sin no haber yo dictado clase. Profe, ¿hasta cuándo está habilitado esto? Yo lo dejé hasta el 21 de marzo para que lo podamos subir esta semana sin que nos duele la cabeza. Ok, perfecto, gracias. Profe, ¿y eso lo subimos en base de las películas? En base a lo que yo explico hoy.
La película, habíamos escogido unas películas. Sí. Entonces yo explico esto ahorita. Dime. Ya, lo que va a explicar ahora es cómo vamos a responder al quiz. Sí. Okay, Listo. Profe, yo envié pero por correo el trabajo. Súbemelo, por favor, por acá. ¿Sí? Ok. Sea amoroso conmigo, porque imagínate yo con 400 alumnos que tengo ahorita. Sí, no, intenté la única subirlo, pregunta mía es esa, me queda la duda del cómo... parcial, profe, que yo estoy aquí en calificaciones y dice que el parcial tiene un porcentaje del 19.33%. Claro, porque no te preocupes, porque es que yo cambié los valores. O sea, eso te va a variar. En tu 30% va a aparecer tu 30%, porque tienen 3 trabajos. Se supone que tienen 3 trabajos. El parcial y el inicio del ACA para el primer 30%. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, si no es que precisamente en el parcial sí me aparece que no hay. No te las he subido precisamente porque no he podido explicar. Esto está muy enredado. Yo tengo deshabilitados los parciales precisamente porque ustedes me contestan antes de que yo explique. Ok. Entonces yo para qué hago haciendo parciales si ustedes no saben qué van a responder. No, sino es que como ya iba a ser la introducción de la clase y no había explicado este tema entonces me preocupo porque... Fíjate que ya es la segunda explicación que hago, o sea, sería prácticamente la tercera explicación que hago de la clase. Dime, Kelly. ¿Puedo hablar por última vez? Claro. Es que puedes seguir hablando. Pero si me dejan explicar, después me dejan explicar. Se me va la clase. O sea, es que tengo algo raro, no sé, es que no entiendo. El quiz dice que no es una evaluación o una pregunta, sino el trabajo que va a explicar hoy. Sí. Ok. Sí. La clase pasada usted habló de ver una película y de ahí tocaba hacer el trabajo. Yo eso no lo entendí porque yo llegué. Ese trabajo, si tú te pones a mirar lo que está hablando ahí de tipos de libreto, ahí habla de cosas técnicas sobre los libretos, pero no cómo escribir libretos. O sea, el primer contenido que ustedes tienen en la clase es como los anexos del libreto, qué tipos de libreto hay, cómo se hace un libreto, cuál es el tipo de lenguaje que debe tener, pero no les explica exactamente qué debe contener el libreto. Viendo esos contenidos, yo me di cuenta que a ustedes les está faltando, 1, entender qué significa la premisa, 2, mirar cuál es el tipo de antagonista con que van a escribir ese libreto, 3, cuáles son los tipos de historia con el que van a trabajar y 4, cómo se trabaja la tridimensionalidad del personaje. Por eso es que yo me metí en la vaca loca, porque para mí sería fácil dejarlos que contesten lo que hay ahí, pero eso no les soluciona a ustedes la escritura como tal. ¿Sí me explico? Sí, pero o sea, o sea, ese trabajo ya no toca hacerlo, sino... Sí, es el que tú me vas a subir en el quiz 1, pero es que hay mucha gente que no estuvo la semana pasada y como salió tan chueca esa grabación de la reunión porque la habíamos hecho. Voy a volver a explicar. Exactamente, voy a volver a explicar para que puedan corregir los que no he corregido, hacer los que están haciendo, los que les está haciendo falta para que me suban los archivos. ¿Ok? Y eso se sube en los drives que usted tiene abajo de grabación. No, en el quiz. En el quiz, en la parte de abajo donde estamos hablando, esta parte de acá, donde dice subir archivo. ¿Sí? Pero si no cliquean, o sea, si ustedes solamente miran la interfaz, solamente les va a aparecer premisa, que son 3 cositas, 3 líneas que aparece y obviamente ustedes están esperando las 20 preguntas. Si ustedes no despliegan, no les aparece el sitio donde subir el archivo. ¿Ok? Entonces es para que, dejar la explicación, desplieguen, ingresen donde dice 2 intentos y suban el archivo. Tienen 45 minutos para subir el archivo. No tienen que responder ninguna pregunta, sino tienen que anexar el archivo donde está ahí. ¿Sí les queda? Sí, y yo lo abrí. Bendito. ¿Listo? Ahora sí, claro. Por favor, levanten la mano los que entendieron. Pues yo escuché y abrí. Ahí pierdo un intento, ¿cierto? Pero es que son 45 minutos, China. Y es más, si ustedes miran, yo tengo 19 intentos de ingreso. O sea, tengo precisamente para cliquearle todo eso, yo aparezco también en la clase y yo tengo 19 intentos de ingreso. Y las 19 veces me he dejado entrar. Entonces es para... Listo, profe. Vale. Ok. Ya entendí. Listo. Prosiga. Ok. Entonces, volvemos a me iban a explicar o me iban a poner cuál era la premisa o lo que ustedes habían entendido de la premisa de Nemo. Dime, Dairon.
Profe, no está compartiendo la pantalla. Ya la estoy buscando. Esta diapositiva la tienen ahorita ya subida en el curso. O sea, esa diapositiva ustedes ya la pueden ver en el curso, en su curso donde dice contenidos de clase, ya está ahí. Entonces, habíamos dicho la semana pasada que el personaje principal de Buscando a Nemo era ¿quién? Ajá. Entonces nosotros le damos la característica del adjetivo calificativo del papá y era un pez payaso sobreprotector y recuperar su relación con él. Y recuperar su relación con él, ¿sí? Y confiar en él, creo que era. ¿Cierto? O sea, le habíamos puesto con la conclusión de que toda la historia de Nemo, de Buscando a Nemo, era un antagonista interno, que en ese caso del papá de Nemo era el miedo, ¿no? El miedo a la pérdida y la sensación de abandono. Entonces, como él tenía que luchar contra ese antagonista, que era un antagonista interno o tácito, por eso el complemento de la historia es que el hombre aprende la lección, que es aprender a confiar. Entonces, teniendo en cuenta eso, en la premisa de la historia, el personaje es el sujeto que atraviesa la historia al que le ocurren la mayoría de los sucesos. Uy, mira, eso es que es esos. De los sucesos. Es quien tiene que comprender y aprender la lección. El verbo conflicto es el verbo que moviliza la historia, de otra manera la premisa no se cumple. Y la conclusión es qué pasa con el personaje que aprendió y en qué dirección tomó su vida. ¿Va claro hasta ahí? Ok, entonces, cuando nosotros estamos hablando de tipos de premisa, nosotros estamos hablando de básicamente dos tipos de premisa, que es una premisa activa y una premisa inactiva. La premisa activa es cuando yo tengo el sujeto, tengo el verbo conflicto en el que realmente se genera una movilidad en la trama o en la narrativa y una conclusión en la que el personaje vuelve a su hogar de una manera diferente a como entró. Ahora, si nosotros lo tomamos en cuenta como una manera de aprendizaje, siempre tenemos que tener en cuenta el verbo conflicto, porque el verbo conflicto me puede deshabilitar la historia si no está, el verbo me puede deshabilitar la historia si no está activo. Sujeto no se define qué tipo de personaje es. Entonces yo puedo decir un hombre. El verbo no ayuda a la historia a movilizarse. Duerme. Conclusión. El lunes para no ir a trabajar. En teoría tengo las tres partes, pero yo no vería una película en la que yo digo, un hombre duerme el lunes para no ir a trabajar. ¿Ustedes verían esa película? De ninguna manera, ¿cierto? O sea, eso hace que la historia caiga y se vuelva inactiva. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ese verbo todo el tiempo, vamos a poder trabajar la historia y vamos a poder escribirla. Porque es que ustedes no me escribieron la premisa, en su mayoría me escribieron una sinopsis corta. Y la premisa es una sola frase. Sujeto, verbo y complemento. O conclusión. Listo. Seguimos. Entonces, me regalan por escrito, por favor, ahorita como ejemplo, de las que están acá, la que hayan visto. Toy Story, Matilda, Intensamente o Requiem por un sueño. Escojan una entre las cuatro y me la escriben, por favor, acá en el... ¿Todavía estás perdida, Kelly? ¿O vas mejor? No, ya, profe, ya entendí ahora sí. Ok. Escríbame en el chat la premisa de alguna de las películas que pongo como ejemplo ahí. Matilda. Dale, Rachel. ¿Listo? ¿Alguno me regala ya la premisa?
Esa está completa, pero aprende magia para cambiar su mundo. Sí, es eso. Está súper. Está bien. Esa es. Porque es que ahí se me pierde Tronchatoro y se me pierde todo el... Porque es que ¿quién es el antagonista de Matilda? Tronchatoro. Tronchatoro. No. Los no, papás, sí. No. El antagonista de Matilda es interno. El miedo. Ah, sí, el miedo. Claro, entonces fíjate que si lo tomamos como el miedo, ¿cómo sería la premisa? Sería una niña, Matilda, una niña muy inteligente, llena de miedo, aprende a utilizar su magia para transformar el mundo. Para transformar el mundo. Pero la Su mundo. Matilda, una niña, aprende magia para transformar sus miedos. Esa me gusta más. Para vencer sus miedos. Esa está mejor, ¿cierto? Esa se acerca más a la historia real. Entonces, si te das cuenta que es una frase tremendamente cortita que me resuelve la historia completa en 3 frases, y es una cosa muy complicada, chicos, porque, por ejemplo, cuando se hacen las convocatorias para Mintic, o se hacen las convocatorias para el FDC, o se hacen las convocatorias regionales para todo lo que tiene que ver realización, eso es lo primero en lo que la gente se cae. Es lo primero, o sea, el descabece en esas convocatorias es la premisa. Porque si tú no sabes escribir en una frase, ¿qué vas a hacer? De ahí para adelante, ya, chao. Entonces, ese es un buen ejercicio. Otro ejemplo. ¿Quién fue el que vio Requiem por un sueño? Requiem por un sueño. Ok, dame, Yurani. Bueno, lo voy a decir así, no lo he escrito. Cuenta cómo la adicción destruye la vida de las personas. No, esa es la sinopsis. Ponme el sujeto. Escríbela en mi chat. Es que no me acuerdo cuántos personajes eran. Solamente porque eran varias historias. Fíjate que la historia gira en torno a un personaje. Los otros son tramas secundarias. Esa es la otra cosa que toca aprender. O sea, cada personaje tiene su propio camino del héroe, pero cada personaje también tiene su propia trama. O sea, todo su desarrollo independiente. Ahora, un largometraje es la suma de todas estas subtramas que están girando en torno al personaje principal para sostener la historia. Por eso es que dura prácticamente 1 hora y media, 1 hora y 40. Si tú desglosas solamente la parte de un solo personaje, te vas a dar cuenta que no dura más de 20 minutos. O sea, si tú te vas solamente por una sola de las líneas narrativas, no dura ni 20 minutos. Lo que hace que sea largo es que son 4, 5, normalmente 6 personajes a los que cada uno le generas una subtrama. Y esas subtramas lo que hacen es sostener a la línea narrativa principal. Así funciona exactamente los libretos. Entonces, eso lo vamos a aprender después. Los personajes son rotativos. Cuando nosotros trabajamos libretos de televisión, libretos de serie, libretos de telenovela, los personajes son rotativos. Yo tengo 6 personajes principales. Digamos, si estoy trabajando de estos tipo medicina como Good Doctor, House, Chicago, MD, todas estas historias que tienen que ver con médicos, hay un personaje principal en torno al cual giran los otros 5 personajes o los 6 personajes principales. Entonces, lo que hago yo es generar estas líneas narrativas, una debajo de la otra, y rotarlas por semana, ¿sí? Entonces, este tipo de series, esa es la característica principal de esas series. Entonces, obviamente nos queda más fácil aprender a escribir una sola bien para después ya generar las otras, los subtramas. ¿Sí queda claro eso? Sí, señora. Ok. Entonces, entendiendo que, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿La mujer vieja o el hijo? El hijo. ¿Están todos de acuerdo? Fíjate que en el caso de toda la historia de Requiem por un sueño, todos los personajes tienen exactamente el mismo problema. Entonces, él es una persona que sufre básicamente ¿de qué? De adicción. No, más para abajo.
¿Cuál es el subtexto del personaje para llegar a ser drogadicto? Lo mismo que la mamá, lo mismo que la otra chica. ¿Depresión? Sí, pero ¿dada a partir de qué? De un maltrato psicológico. Pues. Abandono. O sea, él ha sido abandonado por su mamá y por su papá toda la vida, ¿no? Lo mismo que la chica que tiene dinero que está drogándose con ellos, lo mismo que la vieja, la mujer mayor que su marido la dejó tirada y el hijo después solamente iba a su casa a robar. Entonces, básicamente todos los personajes de la historia tienen un problema de abandono, que es lo que hace que ellos sean drogadictos en una o en otra forma. Todos, si tú miras la historia de los 4 personajes principales, todos tienen problema de abandono y tienen problemas de drogadicción o de adicción. No de drogadicción básicamente, pero sí de adicción a algo. Llámese televisión, llámese baile, hardcore, como el que hace esta chica que termina prostituyéndose, sea la droga del muchacho. Cada uno tiende a tener una adicción precisamente por esta sensación de abandono que tienen cada uno. ¿Ok? Entonces, si lo vamos a tomar desde el lado del chico, es un joven. Abandonado. Un joven abandonado. ¿Cuál sería el verbo conflicto? Adicto. El verbo. Es que fíjate que ahí está, ahí es lo interesante de esa película. Porque bueno, la adicción sería como el antagonista. El abandono. La antagonista es contra qué lucha él y el resto son ayudantes del antagonista. O sea, la adicción, la chica, el amigo, la mamá, todos son ayudantes del antagonista porque todos permiten y ayudan a que él se esté drogando permanentemente. ¿Sí se entiende? No mucho, ¿cierto? Comienzo no se entiende pues mucho. Es que a mí sí es un poco confuso porque a mí me parece algo subjetivo. O sea, para mí el antagonista es la adicción porque es el que... Claro, el antagonista. La de es contra todos lo que ellos él. luchan. ¿Y él cómo lucha contra la adicción? Él no lucha contra la adicción, ¿ves? Él se droga para dormir lo que está sintiendo y de hecho se termina matando. Ese es un personaje de origen negativo. O sea, los personajes tienen, dime Camilo, se fue. Los personajes tienen 2 orígenes, uno de origen negativo y uno de origen positivo. Los de origen negativo son personajes que entran a la historia ya en el conflicto más horrible y ya están para suicidarse o ya están para morir o ya están para... Entonces, fíjate que en el caso de él, la drogadicción es un alivio, es una forma de encontrarle un adormecimiento a todas las emociones. Él no pelea contra la adicción en ningún momento, ¿o te parece que sí? No, va empeorando todo a raíz de eso. Exactamente, por eso esa no es su antagonista, ese es su ayudante, el antagonista, porque él lo que está tratando de hacer es pelear contra sus emociones. Entonces, ahorita les voy a explicar justamente eso, les voy a explicar cómo es que un personaje, dependiendo del tipo de personaje que yo esté construyendo y la tridimensionalidad, yo puedo tener un personaje que es de origen negativo o un personaje que es de origen positivo. Pero es un poco más complicado con películas como Requiem por un sueño. ¿Alguien vio Intensamente? Ahorita te voy a responder tu pregunta, Yoranisa. No te voy a dejar así porque es que en la parte de abajo de las diapositivas está la respuesta a lo que tú me estás preguntando. Última premisa. Alguien que me dé otro ejemplo de premisa. Profe, yo escribí de Intensamente. Si revisa el chat, por favor. Nota. Espérate, sí. Sigue a Riley. Intensamente sigue a Riley sus emociones mientras enfrentas los retos de mudarse en una nueva ciudad, mostrando cómo sus sentimientos afectan su vida cotidiana. ¿Quién es el personaje principal de Intensamente? Alegría. Ajá, entonces, ¿por qué ponen a Riley? Porque bueno, para mí serían 2 principales, que Riley, que ella se preocupa por
O sea, Alegría es el personaje principal que está cuidando al personaje principal. ¿Quién sería? No, ojo que el mentor de Alegría es Riley. Ah, sí. Entonces, como Riley es el personaje, como es el mentor, es la que puede llevar a Alegría a llevarla por el mal camino. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que los mentores pueden hacer que los personajes funcionen o se equivoquen, dependiendo de lo que tengan que aprender en la vida? Entonces, Alegría lo que tiene que aprender es que todas las emociones son importantes y todas las emociones tienen exactamente el mismo peso en una persona cuando está creciendo y cuando está cambiando. ¿Sí? Ahí te acabo de dar la premisa. ¿Sí se entiende? Sí, excelente. Entonces, si yo... Dime, Laura. Yo hice una de Toy Story, pero no sé si quedó bien. Dale. Woody, un juguete que lucha con sus celos internos por un juguete nuevo para conseguir la atención de un niño. Woody, un juguete que lucha ¿Me funciona la primera parte? Es celoso. Lucha con un juguete nuevo para conseguir la atención o para mantener su lugar en la vida de Andy. ¿Sería así más o menos? Profe, pero no queda claro como un juguete celoso, ¿no? ¿En qué sentido? Un juguete ególatra. Porque es que Woody sufre de eso, ¿no? Woody él siempre ha sido el centro de atención, entonces él está celoso porque está perdiendo su lugar entre los juguetes de Andy. Sí, profe, pero digamos, si yo no me he visto la película, no entendería esa parte, ¿no? ¿Un juguete celoso? ¿Cómo le pondrías? Hay que ver la película. Claro. Sí, por eso la premisa es para resumir la película en una sola línea. ¿Tú cómo le pondrías a Woody? Si no has visto la película y vas a construir la historia o un resumen, Woody sería un juguete ¿cómo? No te entendí, Wendy. ¿Inseguro de sí mismo? Ok, esa puede funcionar. Entonces la lucha es con él mismo, ¿no? Contra sus prejuicios para aceptar un nuevo y fabuloso juguete. Ahí la escribí en el chat, a ver cómo les parece. Woody lucha con un juguete nuevo por culpa de sus celos para no perder su lugar. Ok. Sí, podría funcionar. Woody, un juguete lleno de inseguridades por el miedo a perder a su amigo. ¿Qué pasa? Lucha, pelea, la agarra contra Buzz Lightyear. Me falta ese pedacito, Coli. Me falta el verbo conflicto y la conclusión. Entonces ahí puse yo. Woody, un juguete inseguro de sí mismo, lucha contra sus prejuicios para aceptar un nuevo y fabuloso juguete en la vida de Andy, si lo quieren poner así. ¿Está mejor? ¿Les funciona más? O sea, ¿sí, todo el mundo aceptó esa? Son 2 líneas, profe. No, pero ¿y por qué te va a dar miedo, Kelly? O sea, si nosotros no nos equivocamos acá, este es el lugar para equivocarse, China, la clase. Acá es donde uno aprende. Entonces quedaría así. Woody es un juguete inseguro por miedo a los nuevos cambios de su mundo. ¿Qué pasa? Vuelve y juega, solamente me diste el inicio. Lucha, pelea, te falta el verbo conflicto y la conclusión, César. Ahí vas bien, pero te faltan esas dos. Si nos queda clara esa parte, chicos, el resto ya es ganancia. Porque, o sea, la premisa, a partir de la premisa ustedes pueden hacer la sinopsis, pueden hacer
el argumento, pueden hacer absolutamente todo el desglose del guión, del libreto, de lo que ustedes necesiten hacer, si tienen claro esto. ¿Sí les pasó esta semana de estar viendo televisión y encontrar o estar mirando qué era lo que estaban tratando de hacer? Ok. Woody lucha con un juguete nuevo por culpa de sus celos para no perder su lugar. Debe ir con la línea temporal de la película o puede tener un orden alterno. No, normalmente se desarrolla, lo que pasa es que en los 12 pasos del héroe, que es la otra parte que me toca explicar en la otra semana, los 12 pasos del héroe, siempre la película comienza en el orden en el que yo la veo. Si Mi Mundo Extraordinario comienza prácticamente al final como irreversible, obviamente ese es mi hogar. Entonces, normalmente todo lo que es la premisa y todo lo que es el desarrollo del argumento siempre van en ese orden, porque tú no, a no ser que tú tengas una película como Memento, una película como Babel, una película como Efecto Mariposa, de estas que rompen totalmente la estructura lineal, o los libretos que rompen la estructura lineal como Juego de Tronos, tienes que generarla linealmente para poder romperla. O sea, tienes que escribir la historia de la A a la Z para poderla romperla, pero normalmente hay muchas historias que se escriben así como la gente las ve. De hecho, el director de Irreversible se la imaginó así y él no se dio cuenta que él prácticamente escribió 2 historias dependiendo cómo tú la pongas. Si la ves como ellos escribieron la historia o si la pones en orden, salen 2 historias totalmente diferentes y eso para él fue como una carambola. Pero normalmente, si no es así, si no es fragmentación de tiempo o mundos paralelos, o en el caso de Juego de Tronos, donde era prácticamente circular la narrativa y cada vez tenías un personaje principal nuevo, tienes que escribirla como la ves. ¿Sí te contestas, Cristian? Ok, bueno, seguimos. Entonces, tenemos tipos de antagonista. Tenemos el antagonista clásico. El antagonista clásico, que es el que corresponde a las historias épicas, llamémoslo así, como las historias de superhéroes, las historias de reyes, las historias clásicas, que piden un tipo de antagonista igual de clásico a las historias, que tiene ciertas características similares o tomadas de los arquetipos de la comedia del arte italiano del siglo XV, más o menos. Que son los clásicos: El Doctor, Colombina, Arlequín, todos este tipo de arquetipos que se dan a través de la literatura y el desarrollo teatral, que viene de la comedia del arte. Entonces, como los protagonistas son clásicos, los antagonistas también son clásicos. El siguiente tipo de antagonista, como las funciones del antagonista, es el encargado de bloquear al protagonista en sus propósitos. En este tipo de historias es un personaje que es desconocido para el público, o sea, nosotros pocas veces entendemos en las historias clásicas cuál es la función del antagonista. Ahora el cine ha hecho personajes antagónicos y personajes de origen negativo como personajes principales, pero antes, cuando las historias eran clásicas, nosotros no veníamos nada de la parte interna del personaje antagónico. Debe tener unas superhabilidades similares a las de superhéroe para que puedan tener una lucha uno a uno, y obviamente son historias clásicas de plot o trama, que son las historias de aventuras como la de Buscando a Nemo. Ahorita vamos a dar esos ejemplos. Las características, es malvado simplemente porque sí, a menudo los denominamos villanos. No poseen ningún rasgo humano, a veces tienen poderes omnipotentes, o en el caso de que sean humanos normales, son muy ricos, carismáticos o fuertes. Piensen en Hannibal Lecter. La presencia de estos antagonistas suele centrarse en historias con el tema del bien y del mal. Podríamos poner como ejemplos Drácula, el Sauron, el Señor de los Anillos, Lex Luthor en Superman, Úrsula en La Sirenita y El Terror en la Garrapata, en las películas de la Garrapata. Estos son 2 ejemplos de antagonistas físicos. Ese es otro tipo de antagonista.
Entonces, tiene como características, es el encargado de bloquear al protagonista. Este tipo de historias es un personaje que es desconocido para el público, debe tener super habilidades y pertenece a las historias clásicas de plot. Puede ser malvado, simplemente un obstáculo en el camino del héroe. Son humanos, lo que los hace más creíbles como personas y permite a los lectores identificarse o incluso comprenderlos. A veces son muy similares a los protagonistas. Su confrontación nace del hecho de que ambos anhelan lo mismo y eso los convierte en enemigos, pero no lo hacen malos, no los hace malos. Pueden ser buenos, pero menos dignos del premio final. ¿Sí se entiende? Por esto pongo estas dos películas, esta película es The Misery, del libro de Stephen King, que fue una puesta en escena para cine, y esta fue una película muy famosa entre Nicolas Cage y John Travolta, donde unos son malos y otros son buenos, pero al final terminan cambiando de cara. O sea, es un poco extraño. El tercer tipo de antagonistas son antagonistas extraordinarios, como la película la de Will Smith de Invasión Extraterrestre. Independence Day, creo que es. ¿Sí es esa? Esa. Y la otra es de 1912, que es la película en la que se narra el fin del mundo a partir de la profecía maya. Entonces, como estamos muriendo en esta película, pues obviamente el protagonista es muchísimo más grande que el personaje principal. Entonces, sus funciones es hacer que el personaje aprenda una lección sobre su propia humanidad. Normalmente se vuelve más humilde, reconciliarse consigo mismo. A partir de eso, normalmente en esas historias donde hay separaciones familiares casi siempre terminan juntos otra vez o terminan de una manera diferente en la familia. Y es una historia que ocurre cuando este antagonista le da un respiro al héroe. O sea, como que para el tsunami o para la tormenta o las abejas dejan de morder o etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, hablamos de una fuerza antagonista que puede ser una fuerza sobrenatural, como un tornado, una invasión extraterrestre, una organización secreta, una secta, un gobierno sin rostro, películas como Tornado, V de Venganza o Jurassic Park. ¿Hasta ahí va claro? Esa sería una buena historia. Unas aguas donde tú te metas y te derritas, imagínate. Entonces, tenemos el antagonista interno o tácito. En este caso les doy el ejemplo de este personaje que es el Joker, en su versión original, acá arriba donde nosotros no teníamos ni idea quién era el personaje, simplemente tenía esta visión como de tratar de frenar a Batman en sus orígenes. Y tenemos al lado la que hace, ¿cómo es que se llama este actor? Joaquín, el apellido se lo debo. Phoenix, de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Entonces este personaje, fíjate que nosotros en el primero no tenemos ni idea quién es, pero en el segundo tenemos un personaje que ya tiene una construcción interna muy fuerte y de hecho es el protagonista de la historia. Entonces, siendo el protagonista de la historia, cambia completamente los referentes de la construcción del personaje. En este caso, es un personaje que tiene un conflicto interno que tiene que ver con una enfermedad de la que él sufre, que lo hace tremendamente infeliz y tremendamente contradictorio a la relación con su familia y con la gente que lo rodea, ¿no? Porque así el tipo esté sufriendo, siempre se va a reír. Entonces, este tipo de conflicto inicialmente parte de él mismo y se refleja en los otros. Por eso estamos hablando de un conflicto tácito o interno. ¿Ok? Listo. Entonces, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Lo que se interpone entre el protagonista y su meta es su miedo, su odio, su orgullo, aunque el conflicto interno puede estar en algo que ha creado el protagonista y lo atormenta. Puede ser físico también, desde una discapacidad o una enfermedad terminal. ¿Por qué digo físico? Fíjate que hay películas que podrían entrar acá, pero es que son tremendamente enredadas como Fragmentados, ¿sí? Fragmentados tiene esta cosa que es un conflicto interno del personaje donde hay una
disociación mental con respecto a sí mismo, pero también hay una condición física en él. O personajes que tienen problemas de enfermedades terminales, ¿sí? Que tienen cáncer o tienen leucemia o tienen algo que les impide realmente tener un desarrollo completo en la narrativa. Tenemos entonces confrontar a los protagonistas con sus conflictos internos, ayudarles a atravesar su historia aprendiendo una lección y un arco de transformación positivo. Casi siempre estas películas de una u otra manera terminan siendo como happy end. Pongo como ejemplo esta película que se llama Una vida para recordar, creo que se llama en español, pero acá le pusieron como Un paseo para recordar, donde la chica tiene leucemia, él es el papazote del colegio y él termina enamorándose de ella no quiere que se enamore de ella porque sabe que va a fallecer. Entonces lo que hace el personaje es aprender una lección sobre su vida y sobre la vida del personaje que la acompaña en la historia. ¿Sí la vio? ¿Alguien la vio? Sí, profe. Buenísimo. Es una buena historia. Es cursi, aparece siempre como en Disney Channel y cosas de esas, pero realmente, ¿sabes qué pienso? Que yo escribir un guión o escribir un libreto no es fácil. O sea, incluso la gente que hizo a Jairo Soto, que hizo 17 años de su vida, Padres e Hijos, yo lo admiro profundamente porque eso no es fácil nada. O sea, uno puede ser muy crítico, tremendamente crítico, pero escribirlo no es tan galleta. Entonces, tenemos el primer tipo de historias, que es el de plot o trama. Entonces, son las historias que van contadas desde el punto de vista del observador omnisciente, en donde vemos al protagonista de la historia en su camino del héroe o utilizado como un hilo conductor. Son películas de aventura lineal donde el personaje solo funciona como un hilo conductor. Ejemplo, el más clásico de los que tienen ahí es Buscando a Nemo. Entonces, como característica, ¿me está escuchando música? Espérate. Ya. Entonces, como protagonista, yo no conozco realmente quién es Malvin, cuál es su vida, quiénes son sus papás, sino simplemente sé que el personaje tiene miedo. Y lo que veo de él en el miedo es que se le presentan los personajes que él necesita para exacerbar su sensación de miedo. Los tiburones, las medusas, Intensamente es una película que también es una narrativa clásica, lineal, donde el protagonista funciona como hilo conductor. ¿Quién me cuenta cómo es la linealidad de la historia de Intensamente? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, escojo yo. Uy, hay un montón de gente que no se ha conectado. Imagínate, más de la mitad de la clase está sin conectar. ¿Wendy? Señora. Cuéntame cómo es la historia de Intensamente. ¿La viste? Sí. Bueno, trata sobre los sentimientos de una niña y a medida que va creciendo pues se van modificando, depende pues a su entorno estudiantil, familiar, personal, donde digamos que el final para mí, lo que recuerdo fue que uno siempre tiene que dejarse llevar por lo que está pasando en el momento sin importar que de pronto pueda afectar como su criterio y demás, sino que pues a medida que uno va creciendo va madurando, entonces hay cosas que sí son, o sea, que sí se pueden cometer sin necesidad, digamos, de ser juzgada tenazmente. No sé. Es lo que me acuerdo de la peli. ¿Están de acuerdo, chicos? Yo creo que, o sea, la historia está más en todo lo que tiene que pasar, tristeza y alegría para impedir que se derrumbe como ese mundo en el orden que debe ser, ¿no? Fíjate que la protagonista de la historia es Alegría. O sea, Riley es la niña, es la mentora, la que deja que sus sentimientos y sus emociones atraviesen todos los cambios que tiene
para convertirse en un adolescente. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Listo, Dairo. Dime una historia que tú conozcas. Ah, dime la de Matilda, que también es lineal. Profe, pues vemos a un personaje que está sumergido como en la soledad, así, y a raíz como de eso mismo, pues ella trata de ser autosuficiente, pues de superarse a ella misma. Okay. Es donde ocurre pues lo de los poderes y donde pues todos sus personajes secundarios reciben su merecido, digo yo. Sí, está bien. Fíjate que nosotros no conocemos quién es la señorita Miel, nunca sabemos quiénes son los papás, entendemos más o menos cuál es el conflicto que ella tiene, pero realmente no reconocemos a ninguno de los personajes así como de una manera enloquecedora o muy personal, ¿ok? Entonces, fíjate que esas son las historias de plot, el primer tipo de historia, basado en el punto de vista desde donde se construye la narrativa. El siguiente tipo de historia, pongo como ejemplo Alicia en el País de las Maravillas y pongo como ejemplo Buscando a Nemo. El segundo tipo de historias son las de carácter, que son historias en las que están contadas desde el punto de vista del protagonista, un observador presente en donde vemos al protagonista de la historia en su camino del héroe cambiando su relación con el mundo y aprendiendo una lección. Películas de transformación interior donde el personaje aprende una lección, básicamente. Tenemos como ejemplo, ¿cómo se llama esta película? ¿Esa no es En búsqueda de la felicidad? No. Sí, exactamente. Porque fíjate que te pongo como ejemplo 3 películas de Will Smith, donde aparentemente son muy parecidas, pero si tú te fijas en la narrativa de las historias, están contadas desde los 3 puntos totalmente diferentes. Entonces, la primera es En búsqueda de la felicidad, donde yo veo desde su punto de vista lo que pasa con la esposa, lo que pasa con la venta de los láseres o de los rayos X, lo que pasa cuando la mujer lo abandona, lo que pasa cuando él tiene que recoger el niño solo, lo que pasa que cuando él está solo aguantando hambre, pues teniendo que cuidar a este niño. Y todo está visto desde el punto de vista de él, ¿ok? El siguiente tipo de historia, fíjate que es del mismo y es una película muy particular porque tiene una trama muy parecida. Tiene 3 películas que para mí se parecen mucho en el contenido, en la forma en la que están trabajadas, pero no desde la perspectiva en la que están contando. ¿Alguien sabe cómo se llama esta película? Que también es con Will Smith. Belleza inesperada. Entonces, fíjate que es un personaje que fallece su hijo, el hombre está sumido en una depresión terrible y nosotros no sabemos qué pasó con la esposa, cuál es el duelo que tiene, cuál es el lío que hay en él. Nosotros vemos un personaje que anda en depresión y estos 3 personajes se le acercan para ayudarlo a entender qué es lo que pasa. Se supone que uno es la muerte, o las 3 son la muerte, uno del pasado, uno del presente y el otro del futuro, no me acuerdo muy bien. Está basado en el cuento de Orson Welles de Carol Christmas, con los fantasmas del pasado, presente y el futuro, donde tienen que ayudarle a entender la lección de vida que es seguir adelante. ¿Sí se acuerdan de la película cómo va? Entonces el tipo es un publicista que uno no sabe qué es lo que le pasa, el tipo no va a trabajar nunca. Estos 3 son personajes que supuestamente son actores y trabajan en una puesta de escena de una obra de teatro en un teatro cerca, y uno más o menos en la mitad de la película se entera que son los compañeros de lo que los contratan para que este hombre renuncie a la presidencia de la firma de publicidad donde ellos trabajan. Y realmente lo que le enseñan es cómo a llevar el duelo de la historia. Entonces, ¿sí entienden a qué me refiero con el punto de vista del personaje principal? ¿Cómo sería esta historia si yo la viera en tipo plot?
Ujú. Exactamente, exactamente. Esa es la diferencia. El siguiente tipo de historia eh, son las historias épicas. Son las historias en las que están contadas desde el punto de vista del personaje presente que lucha con un antagonista extraordinario y que muere en el intento después de haber aprendido una lección. Acompañamos al protagonista en la historia en su camino del héroe, nosotros como espectadores. Es una película de transformación interior profunda, así se le llama. Pongo la otra película de ejemplo. ¿Cómo se llama esta película? Fíjate que a pesar de ser el mismo protagonista, de tener un tipo de historia similar, los puntos de vista son totalmente diferentes. Por eso puse exactamente los 3 ejemplos. ¿Cómo se llama esta película? Espérate que está alguien escribiendo en el chat. Ustedes pueden, chicos. Esa es la del señor que era malo y se vuelve bueno y le matan a la esposa y al hijo. Profe, esa es la película del que tuvo un accidente, mató a la mujer y él donó se suicida prácticamente. Y él dona todos sus órganos a medida que va pasando la película y va viendo a quién se los va a donar. Sí. Exactamente, pero fíjate que ahí hay una cosa donde el tipo inicia la historia él se va a suicidar igual, pero él inicia la historia desde el dolor y desde la obsesión. O sea, él se quiere morir porque él reconoce que él se equivocó y quiere pagar su culpa, ¿ok? Y él termina haciendo eso por amor. Exactamente. Hace varios intentos de suicidio. Sí, porque la que le entrega el corazón es a la mujer con la que se enamora, o sea, se vuelve a enamorar. Entonces, eso significa que él muere reivindicado con él mismo porque él ya no muere por esta parte de obsesiva ni esta parte de culpa, sino muere por amor. O sea, él se reivindica consigo mismo como ser humano para regalarle sus órganos a la persona que ama, a las personas que termina amando. ¿Sí se entiende cuál es la transformación del personaje, la transformación profunda del personaje? Y la última película que creo que esta la conocen o no la conocen. Esta se llama V de Vendetta. La premisa de cuál, de cuál de las 3 de Will Smith. ¿La última? Dairon. La última, profe. Ok. Literal. Ya te la escribo. ¿Hizo alguna pregunta, profe? Qué pena que me tocó. ¿Cuál sería la premisa de la última película? La de Will Smith. ¿Cómo se llama la película, profe? ¿Ahí te funciona, Dairon? Ahí te la puse. No, profe, me toca verme la película porque no me la he visto. Un hombre agobiado lucha con su sentimiento de culpa para poder morir por amor. O para poder suicidarse por amor, si lo quieres poner así. Tienes que vértela. ¿Cómo se llama, profe? Esa se llama 7 almas. Para poder suicidarse por amor. ¿Ok? ¿Les funciona esa premisa, chicos? Básicamente, con esto que nosotros acabamos de explicar, podemos contestar todo el parcial inicial que tenemos ahí. No, el tema es ese, Cristian, que él no quiere vivir, porque como la primera persona que él mató cuando se accidentó fue su esposa. Por eso es que el tipo le roba la identidad al hermano.
Y por eso es que regala la casa. O sea, él decide no volver a ser él. Y por eso le roba la identidad al hermano y busca a las personas a las que va a donar sus órganos. Pero en la película él se reconoce otra vez como persona, él vuelve a ser él mismo, incluso cuando el hermano le está peleando por sus documentos, y él acepta morir por ella. ¿Sí te acuerdas? Entonces, ¿nos queda claro hasta acá lo que hicimos? Sí. Ok, ahora sí pueden responder. Sí, claro, pero no me vayas a salir con la más rara de las raras porque me tienes que mandar la película para poder hacerte el ensayo, para poderlo calificar. Ah, no, de las antiguas, la que todo el mundo conoce. Si Espero quieres que una también- película de esas más raras, mándame el enlace por plataformas de esas y yo me miro la película. Y yo te hago la evaluación sobre eso. Pero sí, traten de ponerme. Profe, ¿el Dime, quiz Iván. es sobre una sola película? Sí, claro. La película la escogemos nosotros, sí. Sí. No, sí, o sea, yo no quiero, porque es que si yo les impongo una historia, bueno, una película, pero escojamos toda la misma película. ¿Podemos hacer eso ahorita para que la podamos, para que tengamos todos como el mismo referente? Claro, profe, que todos trajemos sobre una misma película y pues si usted nos apoya con el enlace, para que no... Alguien le explica al William qué fue lo que hablamos. No, el parcial no tiene preguntas, solamente tiene un ensayo que tú tienes que subir en donde dice intentos. O sea, tienes que ingresar donde dice intentos y subir el archivo del ensayo o del análisis si lo quieres poner así. No sean tacaños. No sean tacaños. Pero esto es que es un análisis. Fíjate lo que estamos hablando de los tipos de historia. Llevo 1 hora y hablando. William, ¿te quedó claro? William Alberto Parga Riaño. Profe, Podemos un tema hacer que 2 propuestas, profe, o sea, que sean 2 películas y cada uno escoge de las 2 para que no sea algo tan repetido en la información o no sé. Sí, o sea, realmente lo que yo siento es que si ustedes entienden lo que es la premisa, lo que son los tipos de antagonista, qué tipo de historia es. Fíjate que el ensayo que me hicieron antes preguntando no aparece ninguno qué tipo de historia es. Dime, Eric. Escojamos 100 años de soledad. ¿100 años de soledad? La de Netflix, esa tiene varias cosas interesantes como para analizar. Pero es que esa es larga. Esa es una serie. Y esa me cambia los tipos de historia. Esa es una serie. Pero esa es la jodida, pues es la más... No, espérense al final del semestre ya les pongo más difíciles. Habíamos dicho Interestelar, de hecho, ¿no? Sí, esa, profe. Profe, disculpe, están hablando de una película que se va a elegir para hacer el trabajo. Sí. Y Lo los que que ya pasa es que hicieron, yo tengo profe. gente que ya me subió el archivo y lo pueden mantener ahí, pero hay gente que no me ha hecho el archivo, no me ha contestado. Y fíjate que tenemos, en esta clase tengo más o menos, son como 50 personas, de las cuales solamente entraron, hoy entraron 26 y faltan 26 por entrar. Entonces, me vuelve a faltar la mitad de la clase, pero ya se supone que está la explicación, está la grabación completa. Pues hagámoslo como lo habíamos propuesto la primera vez, para no enredarnos, profe. Dime. Pues como ya hay compañeros que subieron el trabajo, pues hagámoslo como habías dicho para la primera vez, para que no nos compliquemos. Sí, pero no me queda, o sea, lo que tengo claro es que a partir de hoy ya necesito que las personas que no lo hayan hecho lo suban. Por favor, las que me lo mandaron a correo electrónico, súbanlo a la plataforma porque me queda muy difícil buscarlo por el correo electrónico. Y a las personas que no entraron a clase, pero ven esta grabación y ya les queda más claro qué es lo que tienen que hacer, La Sociedad de la Nieve. ¿Tienes algún enlace para verla?
Sí, apóyenos con eso, porque es que a veces uno en las plataformas... pero que estén Profe, pero el trabajo no se trata el libreto no se hace en programas televisivos, no en películas. Tienen exactamente el mismo formato. O sea, si tú eres capaz de escribir un guión para televisión, eres capaz de escribir un libreto. Okay. O sea, una serie de televisión son 100 libretos juntos. En estructura dramaturgica y en narrativa son exactamente iguales. Bueno, varían algunas... Yo pienso, profe, que si se va a hacer de pronto el trabajo y si usted de pronto no conoce la película, sería más interesante que uno en la primicia, usted ya sepa más o menos de qué trata la película sin verla. O sea, ¿me vas a corchar, Andrés? Esa es la idea. O sea, no corcharle, sino que, o sea, ahí donde está que si uno está haciendo el trabajo bien hecho en el sentido, no, pero si me mandas el enlace. Entendí la trama de la película sin saber cuál era la película. Claro. Entonces quiere decir que uno hizo un buen trabajo de premisa. Sí, entonces, ahorita me sale. Pero no metamos ahorita series. Ahorita cuando vamos un poquito más adelante, yo les explico los tipos de series, seriados, magazine, todo lo que implica ya libretos de televisión. Pero si ustedes no tienen claro lo que hablamos hoy a nivel de estructura y de creación de personajes, les queda tremendamente complicado. Esa que subiste ahí, ¿qué es, Cristian? Claro que esa película que está ahí en la diapositiva es muy buena. Acaban de ponernos una para todos que se llama La Sociedad de la Nieve. Por favor, levanten la mano si están de acuerdo para poder hacer el análisis sobre esa película. Está en Netflix. Ya yo me la vi ya. Excelente. Listo. Entonces, ¿aceptan esa recomendación de Cristian? Ahí está el enlace, por favor. Profe, y esa película que tiene usted ahí en la diapositiva es muy buena también. Excelente película. La B de Vendetta es muy buena película. Uf, muy buena. Buenísimo. Por eso, profe, pero al menos 2 o 3 películas que... No me mates. Acuérdate que yo tengo 19 grupos de clase. Tengo 19 grupos de clase. No, listo. Hagámoslo con La Sociedad de la Nieve. Yo no tengo ningún inconveniente. Y trajemos toda una sola. Listo. ¿Están de acuerdo, chicos? Por favor, levanten la mano para tener quórum. Voy a dejar de compartir. ¿Quedó claro lo que explicamos hoy? ¿Les ayudan las diapositivas? Voy a subir las diapositivas de la siguiente clase que tiene que ver con tipos de personaje para que vayan revisando. Y la idea de nosotros es hacer unos libretos. Yo no sé por qué a mí se me ocurrió. Por eso quería hacerles como la consulta. ¿Ustedes han trabajado el formato de radionovela? No. Tu voz estéreo. Lo que pasa es que a mí me parece que el lenguaje radial tiene una cosa bien interesante y es que uno tiene que ser muy explícito lo que está diciendo. En Sonido 3 sí el profesor quiso hacer una radionovela en Sonido 3, pero hubieron muchos. Por el caso mío ya habíamos hecho una inversión y como las materias están simultáneamente conectadas, entonces el profe dijo, bueno, como ustedes hicieron una inversión en un solo proyecto, pues califiquemos sobre ese proyecto. En mi caso creo que fue el videoclip y habíamos hecho entonces ese proyecto lo iba a calificar imagen, arte y ¿cuál era el otro? Entonces se lo propusimos al profe de sonido y él dijo, bueno, listo. Voy a hacerles el parcial ya lo voy a abrir, está oculto el parcial, pero yo lo voy a abrir ya sobre preguntas y respuestas de lo que hemos visto hasta la clase. ¿Están de acuerdo? O sea, ya con las diapositivas pueden contestar también el parcial 1. Dime, Yurani. Profe, ¿me confirma dónde están las diapositivas? Es que yo vi ahí en tema 1, 2 y 3 en contenido y no las vi ahí. Ahí aparecen, son como unos videos de otra cosa. ¿Dónde está el Google En el calendar, compañero. En el Google Meet, donde están el inicio de la reunión, ahí donde dice cuál es la dirección de eso, en la parte de abajo también está el Meet. Reconozco que no he sido capaz de sacar otro avisito, en unos grupos pude, en otros no, de sacar un avisito de nuevo para poder poner ahí la dirección, debería estar. He tratado de ponerlo en el encabezado del curso, no he podido, por eso lo puse también en el Google Meet para que lo tengan permanentemente.
Profe, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Listo. Mientras que podamos ver en cualquier uno u otro lugar, está bien. Sí, o sea, me falta incluso mandárselos por acá. No, pero es que este no queda grabado. Queda grabado, pero les tocaría ponerse a copiar letra por letra para poder tenerlo. ¿Quedamos claros en la clase? O sea, si nosotros entendemos eso ya después, porque es que una cosa es la forma y otra cosa es el fondo de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, los contenidos enseñan sobre la forma de los libretos, pero no enseñan cómo hacer libretos, cómo escribir libretos. Y creo que eso es donde ustedes fallan más, porque ustedes dicen, tengo problemas con el papel en blanco porque no sé qué meter ahí. Entonces, para que le tengamos miedo al papel en blanco, por lo menos de una manera más coherente, ya más o menos sabemos cuáles son los 12 pasos. Ya los 12 pasos los vamos a trabajar la otra semana como inicio de lo que significaría ficción. Y a partir de eso ya hacemos el resto de lo que tiene que ver con tipos de formato, cuál es la diferencia entre los seriados, cómo es una narconovela, etcétera, 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 que es como la parte de la forma de cómo se está trabajando. Al final se trabajó videoclip. Ok. Sí quisiera que hiciéramos una cosa práctica en grupo, donde trabajáramos libretos. No sé, sería tipo magazine o algo así. Lo que pasa es que todavía lo tengo que pensar porque sé que tienen trabajos por montones y no quiero ponerles más trabajos de lo que ya tienen. Eso es lo que me tiene frenada. Ok. ¿Qué temática tienen allá? Y acá podemos armar los libretos. Para que tengamos esa propuesta. Dime, Kelly. Profe, yo solamente estoy viendo es fotografía y libreto. Sí. No tendría nada. Profe, en mi caso voy a hacer un reportaje. Ese es el lío que tengo, que no todo el mundo está viendo las mismas materias. Dime, Dairon. En mi caso, con mi grupo, están integradas las 4 materias, sonido, imagen, arte y libretos. Vamos a hacer un reportaje. Perfecto. Ok. Entonces, dame los parámetros y quiénes serían las personas de tu grupo para trabajar tu formato. ¿Te parece? Dale, profe. Listo. Chicos, espero que haya quedado claro. Profe, es que yo soy 335 y pues soy del grupo 51180. Es que ahí todavía no está el parcial, estoy revisando y todavía no está el parcial. Ay, no te creo. Si ustedes son solamente 2 grupos de libreto. Sí, es que ahí en participante dice que somos nomás, pues en los participantes somos Daniela, Daniela Alexandra y Iván Darío Benítez y mi persona. Es que no somos más, solo somos nosotros Claro, 4 es que hay un grupo grande y